Bienvenidos mis apreciados hermanos a un comentario más sobre la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 6 titulada Más testimonios acerca de Jesús y les recordamos que durante este video vamos a analizar lo que 4 pastores en el conocimiento que el Señor les ha dado comentan sobre el tema principal de la lección. Recogemos los fragmentos más importantes de algunas de sus predicaciones en las cuales tocan estos temas de la lección. Les invitamos a que compartan este video con todos sus contactos, amigos y familiares, porque queremos que más personas aprendan de Jesús como lo hacemos nosotros cada día. Darle like a este video y comentar también ayuda a que muchas personas puedan observar el mensaje del Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos porque eres bueno, porque en tu misericordia nos permites estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos aprender de tu palabra. Bendice a cada persona que se dispone en este momento a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Alejandro Bullón y Juan el Bautista. ¿Qué nos dice el pastor Alejandro Bullón sobre Juan el Bautista? Él ha comentado sobre este tema en diversas ocasiones, resaltando su papel como precursor de Jesús y su llamado a la conversión. El pastor Bullón suele destacar las siguientes ideas al hablar sobre Juan el Bautista. Primero, la misión de Juan como preparador del camino para Jesús. Bullón subraya que Juan el Bautista fue elegido para preparar el corazón del pueblo, llamándolos al arrepentimiento y a reconocer su necesidad de Dios. Para el pastor, este aspecto resalta la importancia de la conversión antes de recibir a Cristo en nuestras vidas, como fue el caso en los tiempos de Jesús. Segundo, la humildad y el servicio de Juan. Bullón admira la humildad de Juan, quien reconoció que no era el Mesías y que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La disposición de Juan a menguar para que Jesús creciera es un ejemplo de humildad y sumisión necesaria para ver verdaderos discípulos de Cristo. El mensaje de arrepentimiento de Juan. Bullón suele enfatizar el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista como una llamada urgente y necesaria para el cambio de vida. En su enseñanza, Bullón relaciona este mensaje con la preparación para la segunda venida de Cristo, alentando a los creyentes a vivir una vida en comunión y constante arrepentimiento. El coraje y la firmeza de Juan. Bullón también resalta cómo Juan fue profeta valiente que no temió denunciar el pecado, incluso en los líderes de su época. Según Bullón, este coraje de Juan refleja el compromiso del cristiano con la verdad y la justicia, independientemente de las consecuencias. La relevancia de su mensaje hoy. Bullón cree que el mensaje de Juan el Bautista sigue siendo relevante en la actualidad. Ve en él un llamado a volver a los valores de la Biblia y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, preparando nuestros corazones para la segunda venida de Cristo, tal como Juan preparó el camino en su tiempo. El mensaje de Juan el Bautista es, sin embargo, muy importante para nuestros días, ya que es un mensaje que nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios, a abandonar nuestro yo, nuestras disposiciones y a vivir una vida en completa armonía y disposición con lo que Dios quiere para nosotros. El aceptar su voluntad es un mensaje de humildad que nos ayudará a crecer en nuestra vida espiritual. Pastor Esteban Bor y una nueva concepción del Mesías. El pastor ha hablado sobre una nueva concepción del Mesías en el contexto de los tiempos finales y de la necesidad de entender correctamente las profecías bíblicas acerca de Jesús. El pastor sostiene que una comprensión clara y bíblica de quién es Jesús y cuál es su misión es esencial para los creyentes, especialmente en estos tiempos en los que muchas ideas erróneas y engañosas sobre el Mesías han surgido en el ámbito cristiano y secular. Algunos de los puntos claves en los que el pastor Esteban Bor se enfoca son: rechazo de un Mesías político o terrenal. Enfatiza que en tiempos de Jesús muchos judíos esperaban un Mesías que liberara a Israel del dominio romano y estableciera un reino terrenal.
Sin embargo, Jesús vino con un propósito espiritual: liberar a la humanidad del pecado. También advierte contra interpretaciones contemporáneas que reducen la misión de Jesús a la de un líder político o un reformador social, argumentando que su reino no es de este mundo. El Mesías como redentor y juez. Según Bohr, una visión bíblica de Jesús incluye tanto su papel como salvador de la humanidad como su futura función de juez en el juicio final. Para él, es fundamental entender que Jesús vino primero para salvar, pero que también regresará como juez, separando a quienes aceptaron su gracia de quienes la rechazaron. Esta nueva concepción, para algunos, enfatiza un aspecto que muchas veces se pasa por alto en la predicación. Advertencia sobre falsos mesías y doctrinas erróneas. El pastor hace hincapié en que en los últimos tiempos surgirán falsos cristos y falsas enseñanzas sobre Jesús, como lo profetizó el propio Jesús en Mateo 24:24. Advierte que algunos movimientos actuales presentan una versión distorsionada del Mesías, ya sea promoviendo un Jesús que tolera el pecado sin arrepentimiento o uno que se adapta a los deseos y expectativas de cada cultura. La importancia del regreso literal de Cristo. También el pastor subraya la importancia de comprender y esperar el regreso literal y visible de Cristo. ¿Cómo lo enseña la Biblia? Para el pastor, esta es la verdadera esperanza de los creyentes, en contraposición a cualquier Mesías espiritualizado que se manifieste a través de la ideología, figuras religiosas o conceptos místicos. Un llamado a estudiar las profecías bíblicas. El pastor Bohr cree que entender correctamente el papel de Jesús en la historia de la salvación requiere un estudio profundo de las profecías bíblicas. Según él, una comprensión fiel de profecías como las de Daniel y Apocalipsis ayuda a discernir la verdadera identidad de Jesús y a rechazar cualquier interpretación que no esté alineada con las Escrituras. En resumen, al pastor Esteban Bohr enfatiza la importancia de una visión fiel y bíblica del Mesías, defendiendo una comprensión que reconoce a Jesús como Salvador, Redentor y futuro juez. Para él, las desviaciones de esta concepción, sea en un mesianismo político, social o espiritualizado, no reflejan el verdadero propósito de Cristo según las Escrituras. Un mensaje de atención, a estar atentos a lo que verdaderamente nos dice la palabra de Dios sobre la importancia de estudiar las Escrituras y lo que nos dice de Jesús. Ted Wilson y la aceptación y el rechazo. El pastor Ted Wilson ha hablado ampliamente sobre el tema de la aceptación y el rechazo en varios contextos, especialmente en relación con la fidelidad a la palabra de Dios, el llamado a una vida de santidad y a la misión de los adventistas en el mundo. Wilson destaca el equilibrio entre aceptar a las personas con amor cristiano y rechazar prácticas o enseñanzas que vayan en contra de los principios bíblicos. Aquí se resumen algunas de las ideas claves de Ted Wilson sobre este tema. Aceptar a las personas sin comprometer la verdad. Wilson enfatiza que la iglesia debe ser acogedora, mostrando el amor de Cristo a todos sin distinción. Señala que Jesús aceptó a todos los que se acercaron a Él, pero sin aprobar el pecado. La iglesia debe ser un lugar donde las personas se sientan aceptadas y amadas, pero también un lugar que inspire a vivir en armonía con la voluntad de Dios. El rechazo al pecado, no a las personas. En sus sermones y declaraciones, el pastor aclara que aunque los creyentes deben aceptar a las personas con amor, también deben rechazar el pecado y las enseñanzas que no se alineen con la Biblia. Subraya que esta distinción es importante para mantenerse fieles al mensaje bíblico, sin caer en el legalismo o la permisividad. Para él, rechazar el pecado es un acto de amor que busca llevar a las personas a una relación más profunda y verdadera con Dios. Fidelidad a los principios bíblicos en medio de la presión social. Frecuentemente aborda la importancia de la lealtad a los principios bíblicos, incluso cuando esto implica rechazo o incomprensión por parte de la sociedad.
Señala que los adventistas están llamados a mantenerse firmes en la verdad bíblica, aun si esto significa ser criticados o rechazados por el mundo. Para Wilson, esta postura no es un rechazo a las personas, sino una demostración de fidelidad a Dios. Aceptar el llamado de Dios y rechazar los caminos del mundo. Wilson invita a los creyentes a aceptar el llamado de Dios, a una vida de santidad y a rechazar las influencias del mundo, que desvían del camino cristiano. Hace hincapié en que los adventistas deben elegir conscientemente vivir según los valores del reino de Dios, lo cual implica a veces rechazar estilos de vida, creencias o prácticas populares que contradicen las enseñanzas bíblicas. El rechazo como resultado de ser fieles a Cristo. El pastor Wilson también habla sobre el rechazo que los creyentes pueden enfrentar al seguir a Jesús. En este contexto, él anima a que no nos desanimemos si encontramos oposición o rechazo debido a nuestra fe, recordando las palabras de Jesús en Mateo 5, 10 al 12, que promete bendiciones a quienes son perseguidos por causa de la justicia. Este tipo de rechazo no es una señal de derrota, sino de fidelidad y de triunfo en el nombre de Cristo Jesús. En resumen, el pastor Ted Wilson promueve una visión de aceptación que se centra en amar a las personas y en guiarlas hacia Cristo, manteniendo al mismo tiempo una postura firme en cuanto a los principios bíblicos. Para él, la aceptación cristiana no implica comprometer la verdad, sino ofrecer amor y apoyo mientras se defienden las enseñanzas de la Biblia con integridad y valentía. Pastor Mark Finley y el testimonio del Padre. Ha hablado en diversas ocasiones sobre el testimonio del Padre, enfatizando cómo Dios, el Padre Celestial, da testimonio de Jesús como su Hijo y confirma su misión de salvación. Finley destaca que este testimonio del Padre es fundamental para entender la identidad de Cristo, la naturaleza de la salvación y la revelación que Dios desea tener con la humanidad. Aquí algunos de los puntos principales que el pastor Finley aborda sobre el tema. El testimonio del Padre sobre Jesús como su Hijo amado. Finley a menudo menciona los momentos claves en los que Dios el Padre habló directamente desde el cielo para afirmar la identidad y misión de Jesús, como en el bautismo de Jesús, Mateo 3:17, y la transfiguración, Mateo 17:5. Estos eventos no solo testifican la naturaleza divina de su misión en la tierra, sino que también dan testimonio del Padre sobre Jesús como su Hijo. Es fundamental para la fe cristiana, pues confirma que Jesús es el Mesías prometido y el Salvador del mundo. El testimonio a través de las Escrituras. Finley enseña que el testimonio de Dios Padre sobre Jesús se encuentra en toda la Biblia, desde las profecías del Antiguo Testamento hacia los Evangelios. Argumenta que en la Biblia es el testimonio divino dado a la humanidad y que al leer las Escrituras encontramos a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Este testimonio escrito confirma el plan de salvación y la veracidad de las enseñanzas de Jesús. El testimonio del Padre en los corazones de los creyentes. También menciona que Dios el Padre da testimonio de Jesús en el corazón de cada creyente a través del Espíritu Santo. Cuando una persona abre su corazón a la obra del Espíritu, recibe la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador. Este testimonio interno transforma vidas, guiando a las personas hacia una relación más profunda y sincera con Dios. El testimonio del amor del Padre. Finley resalta que el testimonio de Dios Padre no solo se muestra en palabras y eventos específicos, sino también en su amor demostrado en la entrega de su Hijo único para la salvación del mundo. Para el pastor, el amor del Padre es el testimonio más poderoso de su deseo de salvar a la humanidad, y este amor es el fundamento de la fe cristiana. Cada aspecto del ministerio de Jesús, su vida, muerte y resurrección, es una manifestación de ese amor.
El testimonio del Padre como llamado a los creyentes. Anima el pastor a los creyentes a reconocer el testimonio del Padre como una invitación personal a seguir a Jesús y a compartir este mensaje con los demás. El hecho de que Dios el Padre haya testificado de Jesús es para Finley un llamado a todos los cristianos a vivir y proclamar el Evangelio, dando también testimonio coherente de su fe en Cristo. En resumen, el pastor describe el testimonio del Padre como una poderosa afirmación de la identidad de Jesús y de su misión redentora. Este testimonio se expresa en la Biblia, en los momentos en los que Dios habló audiblemente sobre Jesús, en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo, y especialmente en el amor de Dios al entregar a su Hijo. Para Finley, el testimonio del Padre es una fuente de certeza y esperanza para la fe cristiana y un llamado a vivir de acuerdo con el mensaje de salvación. Comentarios finales. El testimonio de Jesús en la tierra es un tema central en el cristianismo y ha sido abordado extensamente tanto en la Biblia como en los comentarios de diversos teólogos y pastores. En términos generales, este testimonio incluye sus palabras, sus obras, su vida como una manifestación visible de su carácter y del amor de Dios. Aquí se exploran algunas dimensiones claves de este testimonio. Testimonio de verdad y autoridad divina. Jesús constantemente testificó de la verdad sobre el reino de Dios, proclamando con autoridad que era el Hijo de Dios y el Mesías prometido. En el Evangelio de Juan, Jesús menciona que su propósito era dar testimonio de la verdad. Este testimonio no solo es un conjunto de enseñanzas, sino que presenta la relación de Dios mismo a través de Jesús. Con frecuencia, Jesús afirmaba: "El que me ha visto a mí ha visto al Padre", Juan 14:9, testificando que su vida reflejaba la naturaleza y el carácter de Dios. Testimonio a través de milagros y obras poderosas. Jesús dio testimonio de su divinidad y de su misión salvadora a través de numerosos milagros, sanaciones, resurrección de muertos, alimentación de multitudes y control sobre la naturaleza. Estos milagros eran pruebas tangibles para quienes lo veían de que Jesús actuaba en nombre de Dios y con el poder de Dios. Los milagros para Jesús no solo demostraban su poder, sino que eran actos de compasión que mostraban el amor de Dios y su interés en aliviar el sufrimiento humano. Testimonio a través del sacrificio y amor incondicional. Uno de los aspectos más profundos del testimonio de Jesús en la tierra fue su disposición a sufrir y morir por la humanidad. Su sacrificio en la cruz es considerado el testimonio supremo de su amor y su compromiso con el plan de redención. En la cruz, Jesús testificó del amor incondicional de Dios, quien estuvo dispuesto a pagar el precio del pecado para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Para los cristianos, este acto de sacrificio es la base de la fe y el mayor ejemplo de amor. Testimonio mediante su ejemplo de vida. Jesús dio testimonio de una vida de humildad, compasión y servicio. Su vida es una demostración práctica de los principios del reino de Dios y de cómo los creyentes deben vivir. Jesús enseñó a amar a los enemigos, a servir a los necesitados y a perdonar sin límites. A través de su ejemplo, mostró que el verdadero liderazgo en el reino de Dios es el servicio desinteresado. Este testimonio de vida fue particularmente impactante porque vivió conforme a lo que enseñaba, siendo congruente en cada aspecto de su vida. Testimonio en su resurrección y promesa de retorno. La resurrección de Jesús es vista como el testimonio definitivo de su divinidad y de la validez de sus promesas. Al resucitar, Jesús no solo demostró su poder sobre la muerte, sino que también validó todo lo que había enseñado y prometido. Este evento es fundamental en el cristianismo, pues asegura a los creyentes la victoria sobre el pecado y la esperanza de la vida eterna. Además, su promesa de regresar es un testimonio continuo de que su obra en la tierra no ha terminado
y de que Dios completará el plan de redención. El testimonio de Jesús como llamado a los discípulos. Jesús testificó de la verdad, el amor y el poder de Dios, y llamó a sus seguidores a dar también este testimonio en el mundo. Después de su resurrección, comisionó a sus discípulos para que fueran sus testigos hasta lo último de la tierra. El testimonio de Jesús no termina con su ascensión, sino que continúa a través de aquellos que siguen sus enseñanzas y viven conforme a su ejemplo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites estudiar de su palabra y porque necesitamos tener en cuenta un mensaje que nos ayudará a fortalecernos. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por sus dificultades, sus problemas, para que sean contestadas cada oración conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.